Yo soy el alumno Simón David Pérez Méndez de la carrera de Ingeniería y Gestión Empresarial de octavo semestre. El motivo de este video es para desarrollar un problema y resolverlo con la forma de programación dinámica. La materia es cadena de suministros, que está dada por el profesor Ricardo Gómez Velázquez. Bueno, programación dinámica nos ayuda, este método nos ayuda a encontrar un camino más corto. Muchas veces en las empresas nos piden destinar ciertos lugares en los cuales tenemos que brindar un servicio. Asimismo, la programación dinámica nos ayuda a hacer un trayecto, por qué lugares pasar para llegar a nuestro punto, al punto que queremos llegar. Tenemos que encontrar el punto más corto, y eso nos ayuda a economizar dinero, a economizar tiempo, que es lo que la mayoría de las empresas buscan en estos tiempos, ¿no? Entonces este método de programación dinámica nos ayuda a nosotros a bajar el costo y bajar el tiempo de la transportación de productos, en este caso de lo que cada empresa requiere. Bueno, aquí tenemos un claro ejemplo de un problema. Se nos pide llegar del punto A al punto G, nos pide encontrar la distancia más corta para así poder ahorrar dinero y tiempo. Pero el problema nos dice que tenemos que pasar por ciertas ciudades. Entonces, ¿en qué ciudades nos conviene a nosotros pasar para ahorrar ese dinero y ese tiempo, ¿no? Ok, si vemos por acá también reflejamos la distancia, ya sea puede ser en kilómetros, en millas. Lo maneja con un número cerrado: 9, 8, 4, 10. Es la distancia de cada ciudad. Nosotros, bajo este método de programación dinámica, lo que haremos es buscar la distancia más corta para lograr eso. Ya mencionado lo anterior. Ok. Para empezar, el primer paso que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que dividir nuestro diagrama en partes para poder resolverlo, para poder así irlo detallando parte por parte y que la solución se nos vaya dando sola. En este caso, dividiremos el problema en partes. ¿Ok? Entonces, dividimos aquí, tenemos una fase, dos fases, tenemos dos fases. Ok, lo dividimos en fases para poder resolverlo. Ok, la primera parte, para ir resolviendo la primera fase, dice lo siguiente. Ok, tenemos que buscar la distancia más corta hacia el nodo B, hacia el nodo C y hacia el nodo D. En este caso ponemos aquí distancia más corta al nodo. Tenemos al nodo B. ¿Y cuál es la distancia más corta al nodo B? Pues solo tenemos una, que en este caso es 5. Es 5, que ¿de dónde proviene? Del nodo A. Ok, ahora vamos con el siguiente nodo, que es el nodo C.
en este punto lo mismo tenemos que poner distancia más corta al nodo C. En este caso, ¿cuál es la distancia más corta al nodo C? Solo tenemos una, que es 9. 9, que viene de dónde? Del nodo C, del nodo A, perdón. El nodo A. Y por último tenemos el nodo D, que decimos que distancia más corta del nodo D. ¿Cuál es? Pues igual solo tenemos una, que es 8, que viene del nodo A. Ok. Sería la fase 1. Ok. Ya tenemos resuelta la fase 1, pasaríamos a la fase número 2. Fase número 2. Ok. Ok. En este caso tendríamos que encontrar la misma, pero ahora utilizando una fórmula. La fórmula la tenemos de este lado, que es la distancia más corta al nodo X, que es igual a la distancia más corta del nodo Y, más por la distancia más corta del nodo Y al nodo X. Todo esto multiplicado por el mínimo de Y. ¿Ok? Entonces, en esta fase utilizaremos esa fórmula. Ok. Lo vamos a dividir como son 3 nodos que quieren avanzar a lo siguiente. Ok. En este caso, lo que vemos es ir sustituyendo parte por parte las fórmulas. ¿Ok? Lo que yo hago en este caso es diferenciar primero el nodo E y el nodo D. ¿Ok? Tenemos que el nodo E, ¿quiénes quieren llegar al nodo E? El B, el C y el D, ¿no? ¿Ok? Dicen que el mínimo, que la distancia más corta del nodo X, que ya puede ser B, C o D, okay, es igual al mínimo de Y. Ok, ¿qué quiere decir el mínimo de Y? El mínimo de Y lo tomamos de cuál fue la distancia más corta que tomó al B. En este caso decimos que B es igual, el nodo B es igual a la distancia más corta al B, ¿cuál fue? El 5. El 5 del nodo A. En este caso, si lo sustituimos en la fórmula, 5 más la distancia más corta del B que quiera llegar al E, ¿cuál es? Solo hay una también, que es 10, porque la otra es hacia el B. Entonces decimos que 5 más 10 es igual a 15. ¿Ok? Entonces nos pasamos al siguiente nodo, que es el que igual quiere llegar al nodo E, y decimos que C es igual. El mínimo que llegó al nodo C, ¿cuál fue? Solo tenemos uno igual, que es el 9, que ya lo habíamos visto anteriormente. ¿Okay? Estos datos nos sirven para resolver la fase 2. En este caso decimos que es 9 más, ok, ¿cuál es la distancia más corta del nodo C al nodo E? Pues solo hay una también, que es esta, que tiene una distancia de 4. Ok, 9 más 4 decimos que es 13. Y por último tenemos la D, que la distancia más corta del nodo A al D decimos que fue 8, en este caso ponemos 8.
más, ok, ahora ¿cuál es la distancia más corta del nodo D que quiere llegar al nodo F? En este caso también solo tenemos una, que tiene un número 9, ya sea representado por millas o por kilómetros. 8 más 9 es igual a 17. En este caso, nuestra distancia más corta es el número 13. El número 13 que viene del nodo E. ¿Ok? Ahora nos pasamos al siguiente nodo, que es el nodo F. El nodo F. Ok. Se hace la misma resolución. Para el nodo F, ¿quiénes quieren llegar? El nodo B, el nodo C y el nodo D. Todos tienen una línea hacia el nodo F. En este caso lo representamos igual. Nodo B, nodo C y nodo F, que son los que quieren llegar al nodo F. ¿Okay? Entonces, siguiendo la fórmula, nos dicen que es el mínimo del nodo B, que ya habíamos comentado que es el 5, y quiere llegar, que quiere llegar al nodo A, en el nodo B, perdón. En este caso solo tenemos uno, que es el nodo A. Más, ¿cuál es el mínimo? El mínimo de las líneas o de las distancias que quieren llegar del nodo B al nodo F, pues solo hay una también. En este caso tiene un número de 17. ¿Ok? Ahora, el mínimo del nodo C, los mínimos los encontramos aquí. ¿Ok? El mínimo del nodo C, aquí nos dice que es 9. Ahora, el mínimo de distancia del nodo C al nodo F, ¿cuál es? Pues solo tenemos uno también, que es el nodo que tiene distancia de 10. ¿Ok? Y en el nodo D, por último, el mínimo nos dice que es 8 de distancia, que viene del nodo A. ¿Ok? Y la distancia más corta que llega del nodo D al nodo F, ¿cuál es? Solo tenemos una, que en este caso es 9. ¿Ok? Realizamos las operaciones. 5 más 17 es igual a 22. 9 más 10 es igual a 19. Y 8 más 9 es igual a 17. En este caso, nuestra distancia más corta, ¿cuál fue? 17. Ok. Entonces, estos números nos van a servir ¿en qué punto? Para cuando vayamos a hacer la solución del problema. Nos dice que la distancia más corta es 17, que viene del nodo D. Del nodo D, que va al nodo F. En este caso ponemos 17 aquí, que es la distancia que tenemos hasta ahora. La distancia más corta nos dice que es que quiere llegar al nodo E, viene del nodo C, que es 13, porque el otro es 15 y 17 son números más grandes. Entonces lo ponemos aquí, 13. Ok. Ahora pasamos a nuestra última fase. Nuestra última fase es igual resolviéndolo con nuestra fórmula. ¿Ok? Decimos aquí que tenemos nuestra fase 3. ¿Ok? Tenemos nuestra fase 3. Fase 3. Ok. Sucediendo con nuestra fórmula de la misma forma, sustituyéndolo en la fórmula, ¿verdad? Ahora, nos dice que solo hay dos nodos, en este punto solo hay dos nodos que quieren llegar al final, al nodo G. ¿Ok? Hacemos lo mismo que aquí, destinamos quiénes son los nodos que quieren llegar al nodo G. Bueno, pues solo quieren llegar el C, el nodo E y el nodo F. Ok, eso es igual. Sustituyendo la fórmula
nos dice que ¿cuál es el mínimo de la distancia del nodo E del nodo E? Bueno, ahora esto lo tomamos de aquí, de la segunda fase. El mínimo son los números que pusimos acá. Nos dice que del nodo E el mínimo es el número 3, la distancia número 3, que es la sumatoria de lo que venimos a cargar acá. El más, ¿cuánto es la distancia? ¿Cuál es el recorrido mínimo o la distancia más corta del nodo E al nodo G? Pues también solo tenemos una, que es 8. Más 8. ¿Ok? Ahora, nos pasamos al nodo F. ¿Cuál es la distancia más corta del nodo F? En este caso lo veremos cargando acá, que nos dice que es el número 17, que es la sumatoria de lo que venimos arrastrando acá atrás, de la distancia. Más, ahora, ¿cuál es la distancia más corta del nodo, en este caso la fórmula del nodo I al nodo X, que es el nodo I representado por la letra del nodo F y el nodo X representado por la letra G? O sea, ¿cuál es la distancia más corta del nodo F al nodo G? Pues también solo tenemos una, y es esta, que tiene una numeración de número 9. Es nuestra distancia. Entonces, ahora realizamos las operaciones. Ok. 13 más 8. Tenemos que es 20. 13 más 8. Tenemos que es 21. Y 17 más 9. Tenemos que es 26. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la distancia más corta de los dos nodos, del E y del F, que llega al G? Pues el nodo E hace un resultado de 21 y el nodo F hace un resultado de 26. Entonces, la más corta es el número 21. La sumatoria de todo lo que venimos arrastrando es 21, que viene del nodo E. ¿Ok? Ahora, para la solución de este problema, decimos que venimos de adelante hacia atrás, porque son los costes mínimos que venimos arrastrando. ¿Ok? En este punto, del punto G, ok, aquí pues está en 21, ¿verdad? Y es el coste mínimo, la distancia mínima. Decimos que es 21, que es la distancia más corta que nos dio acá. Ok, ahora, de la distancia más corta, ¿de dónde sale la distancia más corta llegada al G? Bueno, a la fórmula y a realizar operaciones nos dicen que es del nodo E. ¿Ok? En este punto lo quiero señalar con otro color, ¿verdad? Para ir dándonos el recorrido de dónde viene la distancia más corta. Nos dice que viene de hacia acá. Ok, esta ya no la tomamos, ¿por qué? Porque ya con este número o esta cantidad mayor al 21 del nodo E, nos quiere decir que ya si tomamos esta distancia, ya esa distancia ya es la más larga. Y nosotros necesitamos buscar la distancia más corta. Ok, ahora ya encontramos de dónde viene la distancia más corta al nodo G, pues viene del nodo E. Ok, entonces nos pasamos a la siguiente fase, nos regresamos a la siguiente fase, que es la fase número 2, ¿verdad? Donde nos dice que ya estamos en el punto E. Quiere decir que nuestro punto F ya no lo tomamos, porque si lo tomamos ya es distancia más larga. Ok, entonces aquí nos vamos a enfocar en el nodo E, que es donde encontramos la distancia más corta. Ok, pues que aquí nos dice que la distancia más corta es 13 y lo encontramos hacia el nodo E que tenemos aquí. Viene del nodo C. Ok, entonces del nodo E nos dice que viene del nodo C
hacia acá. Ok. Esa es la distancia más corta. ¿Por qué no utilizamos los otros? Porque los otros del B y el D dieron distancias más grandes. ¿Ok? Y nosotros buscamos la distancia más corta, que solo viene del C, con una numeración número 3. ¿Ok? Y el F recordamos que no lo tomamos porque al final en nuestra fase 3 nos da un número mayor y nosotros buscamos el mínimo. ¿Ok? Ahora nos regresamos a la fase 1, nos devolvemos a la fase 1, ¿verdad? Y nos dice que la distancia más corta, no sé, ¿cuál fue? Una, ¿verdad? Es número 9, que viene del nodo A. Ok, bien. Y ahí tendríamos nuestro resultado de nuestro problema. Tendríamos ya especificado cuál sería el recorrido para un mayor coste y una mayor distancia, ¿no? Claro, ahorrando distancia, ¿qué nos ahorra? Economía, ¿no? Nos ahorra dinero. Ok, entonces decimos que el resultado de este problema, para encontrar la distancia más corta, ¿cuál es? Ok, nosotros partimos del punto A, tenemos que pasar al punto C, ya en nuestro diagrama que ya lo marcamos con otro color para que no nos fuéramos perdiendo. Pasamos al nodo C, de ahí tenemos que irnos al nodo E y por último para llegar al nodo G. Esa sería nuestra trayectoria para nosotros obtener una distancia más corta, nuestro trayecto sea más rápido y así solucionar demandas de artículos o algún servicio que uno dé. Ok, le agradezco por su tiempo y sus minutos tomados. Este problema fue realizado como parte de la unidad 4 y unidad 5 de la materia de cadena de suministros. Espero le haya servido este video.